Esto es Ondas de Economía en Ondas del Meta. 5,68% de la inflación en Colombia y 5,73% en Villavicencio. Los gastos promedio continuaron con tendencia alcista hasta la más reciente medición y en Villavicencio sobre el promedio nacional. En Villavicencio con más incremento anual los restaurantes y hoteles el 11,03%, la salud el 8,21%, educación 7,56%. En Colombia restaurantes y hoteles 9,61%, la salud 8,21%, la educación 7,58%. La medición del IPC tiene en cuenta o el índice de precios al consumidor tiene en cuenta tres variaciones, cómo varían durante el mes de abril y cómo variaron durante el mes de abril del 2025 en lo corrido del año, que es de enero al mes correspondiente a abril, cómo han variado los precios y en la variación anual durante los 12 meses anteriores cuáles han sido esas alzas y esas bajas y de precios y cómo se da pues un promedio de en esos 12 meses, cómo varían en general los precios del índice de precios al consumidor. Tenemos que en el 2026 en la variación mensual variaron 0,78% y la diferencia como variaban en abril de 2025, 0,66%. Este año 0,78% y la diferencia es 0,12%. En lo corrido del año, el año pasado, de enero a abril, variaban 3,30% y este año 3,87%, 0,57% la diferencia. En la variación anual, el año pasado variaban 5,16% y este año 5,68% y la diferencia es 0,52% de las alzas. En cuanto a la estructura de la canasta, tenemos en la variación mensual que los servicios variaron 0,59%, los no durables 1,20%, los semidurables 0,36% y los durables menos 0,09% bajaron de precio algunos gastos de estos bienes durables menos 0,09%. Nos vamos a enfocar en la variación anual, en cómo han variado los gastos según por niveles de ingreso o también por segmento socioeconómico. En los pobres, las alzas en la variación anual han sido 5,58%, en los rurales 5,63%, en la clase media 5,71% y en los ingresos altos 5,66%, según la entidad estadística y el DANE. Observamos cómo la inflación en el 2023, marzo, abril, principalmente el mes de marzo, estuvo alrededor del 13%. Estábamos pasando pues por una situación de pandemia, reactivación económica, con otros hechos fundamentales que causaron que los precios pues tuvieran incrementos alrededor del 13%. La inflación ha venido disminuyendo o ha habido una desinflación en general de los gastos y en el 2024, en el mes de septiembre, el registro fue de 5,81% y este año en 5,68%. Hay hechos fundamentales como lo puede haber sido la pandemia, la reactivación, las protestas que se presentaron en ese entonces, una demanda excesiva, también unos incrementos del salario mínimo que hemos tenido, como también cambios en los precios de los combustibles, de regulados como el gas y la electricidad, que afectan en realidad pues el- afectan el precio de los bienes y servicios sea de manera directa o indirecta. Y asimismo, pues también se entiende por qué suben o bajan desde la variación anual, que es como suele entenderse lo que es la inflación. La inflación es un fenómeno de encarecimiento y el cual resta el poder adquisitivo. Mm, Este año hemos notado una tendencia al alza de las variaciones anuales, sí, una tendencia pues, de incremento en las variaciones anuales desde diciembre hasta abril. Ahí vemos la gráfica, lo que les muestra es de que pasó de 5,10 a 5,68%, como han variado los precios en la anualidad desde a partir de diciembre a lo que es abril, de diciembre del 25 a abril de 2026 y se mantuvo estable sobre el 5 la inflación desde el 2024, diciembre, hasta enero de 2026, y ahí ya empezamos a notar como una tendencia alcista. Es un poco lo que podemos observar y según lo que nos permite la interpretación que hacemos pues, de la gráfica, donde observamos pues, una variación anual y también una variación mensual, como los meses de diciembre, enero, todos los años tienen incrementos significativos algunos gastos
en las variaciones mensuales. Hay que entender que se da pues el cambio del año, se da incremento del salario mínimo. También la temporada de diciembre suele ser donde los hogares consumen más o hay más movimiento. Entonces también ahí está como un incremento de los gastos, o sea, un choque a la demanda. Las personas gastan más y digámoslo así, hay un consumo el cual hace pues de que se vea como forzado a que los precios suban porque hay más demanda. Hemos tenido choques de oferta, como son los precios de combustibles en algunos regulados, por una coyuntura internacional, un incremento del precio del petróleo, lo cual el gobierno lo que fue abril de este año da por, aumenta el precio de los combustibles y ahí empieza a haber un choque a la oferta a esa posibilidad. Además, hay que entender que la gasolina es inflexible, ¿no? Hasta ahora, pues con el tema de los eléctricos, ya empieza a haber una posibilidad de opción o alternativa. Antes, pues únicamente teníamos la gasolina y por lo tanto, pues incrementaba de precio, pues eso afectaba en general todo. Mientras que con las alternativas eléctricas, pues todo lo que tiene que corresponde pues al transporte como tal. Em, a la movilidad, principalmente con las alternativas eléctricas, pues eso estará por verse y se vuelve más inelástico, pues los bienes o los servicios que están relacionados con el transporte y principalmente con la movilidad. Puede haber de pronto alguna ajuste o empezaremos a ver algunos equilibrios de precios en cuanto a lo que es electricidad o lo que es combustible en cuanto a las alternativas de movilidad eléctrica. Los índices de precios al productor variaron, lo que cuesta producir, variaron menos 0,38%. Tuvimos una disminución cuando el año pasado estos gastos aumentaban alrededor de aproximadamente menos 0,38% en lo que es abril de 2026 y el año pasado variaban más 0,15%. Eh, estos gastos, estos costos de producir, lo que tenemos en cuenta, lo que tiene en cuenta la entidad estadística es la agricultura y pesca, el cual disminuyó menos 2,60% estos gastos. También disminuyeron la minería, los costos de producir disminuyeron en agricultura y pesca menos 2,60%, la minería menos 0,91% y la industria aumentó más 0,53% eh, en cuanto a lo que cuesta o vale producir. Y encontramos que producir frutas de pepita y frutas de hueso, que así es como se denomina, menos 16,63%, los plátanos menos 10,54%, las flores y capullo cortado para ramilletes, coronas, arreglos florales y artículos similares bajaron menos 5,57%. Las papas aumentaron más 11,21%, las hortalizas de raíz, bulbosas y tuberosas aumentaron el 18,25% y los cítricos más 12,24% a nivel nacional. Entre los hechos fundamentales está que el gobierno financió o está subsidiando lo que son los insumos agropecuarios, insumos a fertilizantes principalmente, ha tenido una financiación o también por más oferta en este sector están produciendo a menos costo, por lo tanto hace que pues los precios bajen y asimismo pueda que en los próximos meses pues haya un ajuste pues en las altas o en los incrementos de los alimentos, eso estará por verse. Lo que sí estamos viendo es de que los precios al productor y en el tema de la agricultura pues disminuyeron y la variación fue negativa, menos 2,60%. En cuanto a la minería, los aceites de petróleo y aceites sostenidos de bituminosos bajaron menos 0,54%. La minería en general y en todo en su conjunto, estos costos de producir bajó menos 0,91%. La hulla sin aglomerar menos 2,18%. Gas natural licuado o en estado gaseoso menos 2,70%. Gravas, piedras partidas o trituradas, gravilla, lasca y polvos de piedra menos 2,79%, arenas y gravas naturales menos 2,79%. En cuanto a la industria, la variación fue más 0,53%, la gasolina para automotores 5,52%, el queroseno más 31,9%, otros combustibles más 10,4% y lo que es el azúcar refinado, refinar azúcar bajo un menos 4,41%, café trillado verde menos 3,70% y el oro bajó menos 7,30%.
39%. En el índice de precios al consumidor y en los gastos mensuales, los alimentos y bebidas no alcohólicas variaron más 1,51%, los muebles y artículos para el hogar y la conservación ordinaria del hogar más 1,06% y el transporte más 0,81%. Encontramos que la zanahoria, ya en los subgastos, son las subclases, más 10,40%, el tomate de árbol más 9,05% y las papas 8,05% tuvieron alzas o incrementos mensuales que, entre otros, que hacen pues de que en general y en promedio los precios de los alimentos y las bebidas pues tengan un aumento o un incremento. Eh, los plátanos, acá contrario, bajaron, menos el 1,41%. Lo que son los dulces, confites, chocolates, menos 2,29% y las naranjas, menos 3,83%. En cuanto a los alimentos, los que bajaron, pero pues tenemos mayores presiones alcistas, por ejemplo, la leche el 1,34%, la carne de res y los derivados más 1,68%, tenemos lo que los huevos más 3,92% y encontramos también, eh, por ejemplo, en cuanto a el pan el 1,08%, que eso sí, el 1%, y así encontramos como pues los diferentes alimentos pues tuvieron alzas y según también la contribución y la ponderación pues de que los alimentos y bebidas alcohólicas pues presentan esa variación de 1,51% en lo que corresponde durante el mes de abril. En los muebles notamos que artículos para el hogar aumentaron el 1,06% y aquí encontramos como los productos de limpieza y mantenimiento más 1,09%, los muebles 1,02%, los productos desechables y no durables para el hogar el 0,97%, estufas, hornos y pipetas de gas más 0,97%. Bajaron la cristalería y vajilla menos 0,07% y otros artículos de decoración menos 0,33%, las lavadoras, secadoras y lavavajillas menos 1,14% bajaron de precio. El transporte más 0,81% tuvo incrementos. Aquí encontramos el transporte de pasajeros, equipaje en avión, subió el 6,16%, combustibles para vehículos más 2,48% y servicios de la tonería y pintura más 1,37%. Bajaron las piezas para bicicleta, menos 1,24%, los productos para limpieza y conservación de vehículos, menos 0,52%, y la compra de bicicletas nuevas usadas bajaron menos 0,51%. En la variación anual, lo que encontramos es de que el alojamiento o los servicios públicos con mayores alzas, los gastos, los servicios relacionados con copropiedad a nivel nacional en la variación anual, 3,82%, el gas 2,13% y lo que es el aseo público el 1,55% tuvieron incrementos, bajaron la electricidad menos 0,01% y los materiales para la conservación de la vivienda menos 0,17%. En cuanto a la educación, tenemos la educación varió más 7,58% en la variación anual, así como los diplomados, educación continua, prefies universitario más 2,26%, inscripciones y matrículas en posgrados más 2,61%, inscripciones y matrículas en carreras técnicas y tecnológicas universitarias 6,72%, la educación secundaria más 8,68%, la educación preescolar y básica más 8,25%, otros gastos en educación superior el 7,60% en la variación anual. Cursos de educación no formal el 7,47%, entre otros. En cuanto a la salud, que es otro gasto que hemos seleccionado y que nos parece que es relevante en cuanto a entender cómo varía el 8,20 más el 8,21%, y encontramos en promedio la consulta médica en general más 10,52%, la consulta médica con médico especialista más 9,11% y los servicios odontológicos más 8,70%, fue lo que más tuvo alzas o incrementos durante abril en lo que corresponde a la salud. Artefactos, equipos terapéuticos y su reparación más 6,95%, servicios médicos menores 5,95% y elementos y implementos médicos más 3,73%. En lo corrido del año, las ciudades con mayores incrementos o alzas no quiere decir que sea la ciudad más cara,
Para saber si la ciudad es más cara, tendríamos que hacer comparaciones de cuánto vale un bien y cuánto vale en otro lugar. Aquí lo que notamos es cuál es donde se dan los mayores incrementos de precios. En una ciudad pueda que no valga lo mismo o valga menos, como en el caso de Bucaramanga, algunos bienes, pero su variación o sus alzas sí son mucho más que a nivel nacional. Es como varía, como que sube y que baja. Y en Bucaramanga, pues las alzas ha estado 4,63%, en Armenia 4,60% durante lo que ha sido de enero a abril. Armenia el 4,60% y Tunja el 4,57%. En Riohacha bajaron menos, no bajó de precio, pero no han bajado en general en promedio, pero ahí las alzas promedio son el 2, más 2,16%, en Sincelejo más 2,73% y en Valledupar más 2,85%. En Villavicencio hemos tenido incrementos anuales del 5,73% en el 2026, en lo corrido del año 3,78% y 0,73% en la variación mensual. Ahí encontramos cómo los servicios públicos en la variación mensual fueron los que tuvieron mayores alzas o incrementos con el 1,11% y encontramos cómo el servicio de aseo o las basuras aumentó el 10,85%, el alcantarillado 4,19% y el suministro de agua más 3,34%. La electricidad 0,34%, el afecto efectivo 0,56%, materiales para la conservación y reparación del hogar más 0,57%, arriendo imputado 0,59%, el gas 1,69% y los servicios relacionados con copropiedad 3,19%, el suministro de agua incrementó 3,34%, el alcantarillado 4,19% y como lo mencionábamos, los servicios de aseo 10,85%, que ha sido lo que más ha incrementado de los gastos en abril durante el 2026. Lo que es bebidas alcohólicas y tabaco, el 1,03%, y encontramos como los cigarrillos, tabacos y derivados el 1,54%, cerveza y refajo el más 1,42%, el aguardiente más 0,95%, lo que es vino, champaña 0,29% y bajaron de precio en promedio el whisky, ron, brandy, vodka, ginebra menos 0,13%. En cuanto a la salud, que es el tercer gasto con mayor incremento promedio, 0,90%, y encontramos como la consulta médica más 1,90%, servicios odontológicos con odontólogo particular 1,50%, artefactos y equipo terapéutico 1,45%, examen de laboratorio para particulares 1,42%, servicio para particulares de rayos X o imágenes diagnósticas 1,29 más 1,29%, productos farmacéuticos y dermatológicos más 0,80% y los servicios menores, pequeña cirugía de más 0,71%, la consulta médica general con médico particular más 0,45%. Bajaron de precio los servicios médicos auxiliares en hospitalarios menos 0,20% y los elementos e implementos médicos más 0,08%. En la variación anual, encontramos cómo los restaurantes y hoteles tuvieron las mayores alzas en la variación anual, más el 11,003%. Fueron los gastos anuales, aunque ya mencionamos, pero fueron los gastos con mayores alzas, los restaurantes en la variación anual. Por ponderación, no es un gasto significativo. Aquí lo colocan 9,43%, pero por ejemplo en las bebidas alcohólicas las familias suelen gastar el 15,05% de lo que tienen pues en sus ingresos. Eh, no entramos en detalle en cuanto a los restaurantes y en los hoteles por el tema de la ponderación, porque pues encontramos que los alimentos pues tienen una mayor ponderación. Los hoteles y restaurantes son gastos no permanentes o no frecuentes, mientras que los alimentos sí, y lo mismo lo que son servicios públicos, que es el 32,12% de lo que ocupa o lo que participa de los ingresos de una persona, en lo que se destina a lo que es pues servicios públicos y sigue alimentos y luego transporte con el 12%. Nos vamos a centrar en alimentos, en las variaciones anuales, en lo que es la educación y en lo que es los servicios públicos. Eso vamos a observarlo y a ver qué pasó ahí en cuanto a las variaciones anuales. Entonces encontramos como en los alimentos que tampoco, pues pueda que para algunas familias sí, para otras no, eso también pues tiene que ver
con la ponderación. Los concentrados para preparar refrescos en los alimentos, tenemos variaciones anuales de alimentos en general, en promedio el 7,71%, y encontramos concentrados para preparar refrescos más 85,41%, las gelatinas y flanes y pudines más 72,42%, el chocolate y productos a base de chocolate más 48,37% y los dulces más 45,8%. La panela cruda, todo lo que tiene que ver con dulces, ¿no? La panela cruda más 40,48%, los productos a base de café más 24,53% en la variación anual en la ciudad de Villavicencio. Y así encontramos, vamos a mostrarlos, eh, cómo han tenido incremento, por ejemplo, el pan el 6,5%, tenemos la carne de aves más 2,96%, las papas más 3,76%, la carne de cerdo más 4,91%, la carne de res más 4,31%, los bananos más el 6,8%. Y en estos gastos han disminuido la racacha, ñame y otros tubérculos menos 38,6%, las moras menos 28,7%, el tomate árbol menos 21,5%, la zanahoria menos 21,09% y las naranjas menos 11,7%, azúcar y otros endulzantes menos 10,6%, condimentos y hierbas culinarias menos 9,23%. En la variación de lo que es el transporte, encontramos que en el transporte más 3,3% han incrementado los gastos del transporte. Entonces tenemos el escolar el más 7,11%, aditivos, valvulina, líquidos para frenos, refrigerantes, aguas y aguas para batería más 4,82%, el mantenimiento y reparaciones efectuadas en el taller más 4,77%, combustibles para vehículos más 4,19%, tuvimos incrementos de la gasolina, piezas y repuestos para vehículos más 2,75%, compra de bicicletas nuevas usadas bajaron de precio menos 2,38%, productos para limpieza y conservación de vehículos menos 1,04%, piezas para bicicleta menos 0,54%, vehículo particular no usado menos 0,53%, llantas y neumáticos simples para vehículos menos 0,40%. En cuanto a los servicios públicos, en la variación anual, el gas más 30,29%, lo que es el aseo más 19,45%, el aseo público, servicios correlacionados con la propiedad más el 11,19%, el suministro de agua más 10,1%, el alcantarillado 9,63%, arrecto efectivo más 4,72% y el arriendo imputado más 4,59%, la electricidad más 2,47% y materiales para la conservación y reparación de la vivienda más 0,85%. Destacamos algunos gastos que nos parecen significativos y que es necesario informarlos. ¿Por qué es necesario estar informado de la variación de los gastos? Primero, porque hay que entender que el poder adquisitivo se puede ver afectado por incrementos inusuales o incrementos muy severos, por ejemplo, en alimentos, en servicios públicos, y eso puede pues restarle el poder adquisitivo a las personas o sus ingresos. Cuando estos ingresos, estos incrementos o estas alzas empiezan a restar de tal manera que pueden llegar a perjudicar la obtención o la adquisición de bienes y servicios. En este caso, pues están alrededor del 5% algunos gastos anuales, como lo mencionábamos a nivel nacional y lo que es en cuanto a Villavicencio, y asimismo entender por qué, es porque dar esta información al mercado permite que los agentes o también las empresas y demás, entendía lo que es, lo que son las empresas o organizaciones que participan en los mercados o agentes o demás, puedan tomar decisiones en cuanto a incrementar o no incrementar o buscar la manera de disminuir costos y ofrecer de una manera más equilibrada lo que son estos bienes y servicios. Eso es un poco nuestro propósito, informar sobre los precios también es que se hacen ajustes para que el consumidor y quien los adquiere pues encuentre precios justos. Y brindar esta información hace que los mercados puedan ser más equilibrados, creo que es la conclusión. Si tenemos 1.000 pesos y un bien vale 1.000 pesos y se incrementa el 10%, serían 1.100 pesos, y se incrementa el 1%, serían 1.010 pesos. Eso es como un poco se entiende la inflación. eh,
y como se explican a partir de las variaciones. eh, y como también pues lo exponemos y lo presentamos. Esto es Ondas de Economía, desde Villavicencio, Colombia, en Ondas del Meta. Que estén muy bien.